Y bueno, bien sabemos que nuestro hermano Ale viene exponiendo sobre el libro de Romanos. Y si bien no vamos a hacer consecutiva la predicación, vamos a volver sobre uno de los pasajes, sobre Romanos 8, 14 al 17. Y la verdad que es un tema que lo estábamos hablando con los jóvenes justamente esta semana de la iglesia, y es un tema que personalmente me apasiona y que me hizo abrir los ojos en su momento sobre nuestra relación con Cristo y con el Padre por medio de Cristo, con el Espíritu Santo. La verdad que fue algo que me hizo entender muchas cosas sobre nuestra vida cristiana. Romanos es, junto con Juan y Efesios, uno de los libros favoritos de las Escrituras para mí, y porque es básicamente una exposición del Evangelio, como ustedes vienen viendo, y es una base fundamental y fundacional, podríamos decirlo, para entender el resto de las epístolas del Nuevo Testamento, sobre todo. Y bueno, vamos a compartir el pasaje de hoy, Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, es decir, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, es decir, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a hacer una oración, hermanos, una pequeña oración al Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por esta noche, por este momento, por compartir con tus hijos, Señor, con mis hermanos, un pequeño pedacito de eternidad, Señor, de este lado, en este mundo, Señor, en esta tierra en la cual tú nos has puesto, Señor, para que podamos servirte, honrarte, glorificar tu nombre, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, haya cabida en cada uno de nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hacer la obra, pueda llevar, Señor, esta palabra de los oídos hacia los corazones y transformarla, Señor. En el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, te pedimos. Amén. Nosotros sabemos que luego de pecar, como lo hemos visto a lo largo de todo el libro de Romanos, y quedar separados de Dios, ¿sí?, somos condenados a muerte eterna. De lo cual somos convencidos de que la paga del pecado es la muerte, y de que nosotros estamos, por lo tanto, por nuestros pecados, condenados a la eternidad, recibiendo un castigo en el infierno, porque hemos ofendido al Dios Santo. Ese conocimiento llega a nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo, quien habla a nuestros corazones y nos hace entender esto. Como consecuencia de esto, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados ante Dios, y luego Dios nos acredita la justicia de Cristo, permitiéndonos así, mediante el pago del pecado hecho en la cruz, ser partes de la familia de Dios. Esto lo podemos ver claramente en 2 Corintios 5:21, donde Pablo dice: al que no conoció pecado, es decir, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, como ustedes han visto, Dios lo que hizo fue acreditar en nuestro haber toda la justicia, la vida perfecta de Cristo, y en la de Cristo todo nuestro pecado. Mediante esa obra, ese glorioso intercambio,
como dice la canción, nosotros hoy podemos ser parte de la familia de Dios, ¿sí? Nosotros podemos ser justificados delante de Dios. Pero, entonces, Dios como un juez declara libre de las exigencias de su ley a quienes están en Cristo, a quienes creen. Pero Dios va más allá con nosotros, más allá de un juez que perdona nuestros pecados castigando a su propio Hijo. Dios hace un acto de gracia, no solamente de misericordia. Misericordia, como bien entendemos, es tener piedad de alguien, no darle el merecido. Pero la gracia va un poco más allá y es el poder darle a alguien un regalo que no merece. Y Dios no solamente perdona nuestros pecados y nos dice, bueno, ahora tus pecados te son perdonados y empezá a caminar derechito para poder ir a la vida eterna, sino que Dios nos adopta como hijos. Nos transforma en hijos suyos. Y esa es la bendita gracia de nuestro Señor. Que Él no nos deja ahí como a la buena de nosotros mismos, sino que nos adopta como hijos y nos lleva a formar parte de su familia. Somos, como leíamos, hijos del Dios Altísimo, herederos de todas las promesas y coherederos con Cristo de la vida eterna. Entonces, en la adopción, Dios no es solamente un juez pacífico, sino que se transforma en nuestro Padre. Ese juez que ha perdonado nuestros pecados mediante sacrificar a su propio Hijo, no solamente esto hace por nosotros, sino que nos llama hijos. Por eso nosotros, a diferencia de todas las demás religiones del mundo, podemos llamar a nuestro Dios Padre. Y eso es fundamental y fundacional para nosotros, hermanos. Tener una relación con nuestro Dios como un hijo con un padre. Con el Padre perfecto, con el Padre de las luces. No como un Padre terrenal que puede tener errores, que puede tratarnos incluso mal y un montón de cosas, sino que con el Padre perfecto. El Padre de las luces, aquel donde no hay ni siquiera sombra de variación, donde jamás va a cambiar su amor por nosotros, porque su amor depende de su perfecta voluntad y no de nosotros. Ese es el Dios que tenemos, hermanos, el Dios que nos adopta como hijos. Y acá me quiero dar un ejemplo como para que tengamos, para poder entender, por así decirlo, este proceso, o repasarlo más bien, este proceso de la adopción, de cómo cómo llegamos a ser hijos de Dios. Teniendo un ejemplo que es cuando alguien va a adoptar un niño. Cuando alguien va a adoptar un niño, generalmente van el padre y la madre a un orfelinato y eligen uno de los niños o niña y miran de acuerdo a sus características lo que a ellos les parece. Nos gusta este niño porque tiene tal edad, nosotros estamos buscando de tal edad el niño o la niña. Ya empezamos, primero hay una separación por género, después hay una separación por la edad y después hay separación por otras características que los padres adoptivos van viendo y dicen, al final llegan a la conclusión y dicen, este o esta quiero, porque me gustan todas esas características y las elijo y lo llevo y lo adopto como hijo. Dice la palabra que nosotros somos adoptados por Dios. Y el primer punto a tener en cuenta, hermanos, sobre la adopción es que el hijo no elige al padre, sino al padre al hijo. Y eso es fundamental de entender, hermanos. Nosotros estamos acá esta noche, nosotros hemos oído el Evangelio, nosotros somos hijos de Dios, porque Dios se ha fijado en nosotros primero.
Si la Biblia habla de nosotros como hijos adoptivos, es el padre o los padres quienes eligen al hijo, y no el hijo dice, bueno, yo elijo a tal y a tal para que sea mi papá, ¿verdad? Esto es básico. Entonces podemos ver esto, que Dios es el que a nosotros nos elige sin que nosotros merezcamos serlo, ¿sí? Es un acto de gracia, como vimos. Pero Dios no va a un orfelinato. El mundo de donde Dios elige a las personas para adoptarlas como hijos no es un orfelinato, hermanos. Es la casa de su peor enemigo. Y esa es una gran diferencia. Porque en este mundo hay dos tipos de personas, o los hijos de Dios o los hijos del diablo. Y usted va a decir, bueno, pero hay mucha gente que no adora necesariamente al diablo, que anda solo, ¿no? No todo el mundo que no viene a la iglesia, que no es hermano nuestro, no todas esas personas necesariamente van a adorar al diablo, ¿sí? No tienen un altar al diablo en su casa ni hacen una iglesia para adorar al diablo. Pero aquel que se cree huérfano y cree que está solo, en realidad es hijo del enemigo. Es engañado. Cree que está libre, que camina solo, que puede conducirse por esta vida libremente, pero él en realidad está engañado. ¿Por qué? Porque hace las cosas que su padre hace. Porque está en su ADN, por así decirlo, la maldad, en su razonamiento. Es por eso que nosotros podemos observar el caso de las personas que de este mundo, que aún en los niños, hermanos, que debemos enseñarles a hacer lo bueno, porque lo malo lo tienen incorporado. Y actúan muchas personas viendo lo bueno como malo y lo malo incluso lo malo como bueno. Es por eso que en el mundo abundan el comportamiento pecaminoso. Y se practica el pecado. Cuando Juan separa entre los que son hijos de Dios y los que no lo son, dice que el Hijo de Dios no practica el pecado. Y vamos a ver un claro y sencillo y práctico ejemplo, la mentira. La mentira es algo tan común en el mundo, tan común como decirle a alguien, che, ¿por qué no viniste anoche? ¿No? No, vos sabés que no pude, cuando en realidad no quisiste ir. Y ya es una mentira. Y es una mentira. Esa mentira es una ofensa delante de Dios. Pero está tan arraigado en este mundo, tan naturalmente, está aceptado como algo natural. ¿Y quién es el padre de mentira? Dice la Biblia. El diablo es el padre de mentira. Por lo tanto, Jesús dijo, los que no están conmigo contra mí son. Y los que no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Y las obras del padre de ellos, que es el diablo, quieren hacer. Aunque crean que andan huérfanos, ¿sí? No, yo no creo ni en Dios ni en el diablo. Pero y hacen las obras del diablo, de la misma forma. Ahora, de ese mundo de personas que sin querer queriendo, como diría el chavo, ofenden a Dios y aún queriendo, de ese mundo Dios nos escoge. Pero no como por ser los mejores exponentes de la raza humana, sino como dice Pablo en 1 Corintios 1, 26 al 31, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis, es decir, por el Padre es que estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios a nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención,
para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces Dios no es que se para y mira al cielo y dice, qué bueno que es Marquito, Brahim, vamos a llevarlo para que sea nuestro hijo, porque es tan bonito que le falta que me siga nomás, me hace falta esa gente. No, hermanos, Dios escoge de lo vil, de lo despreciado de este mundo. De la palabra vil viene villano, ¿sí? Los villanos de las películas, ¿quiénes son? O de los cuentos o de las historias. Aquellos que planifican el mal, que se toman el trabajo de planificar y de cómo llevar a cabo esa maldad. La palabra de Dios dice que de ese tipo de personas que planifican el mal y de aquellos que son despreciados, no tenidos por buenos en este mundo, de esos dos tipos de personas Dios escoge. Para que aquello que no es, en ellos mostrar su gloria. No, hermanos, nunca nos debe pasar por la cabeza siquiera pensar de que Dios a nosotros nos escogió por buenos, sino que Dios nos escogió justamente por lo contrario. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros cuando vemos a los peores exponentes del pecado en la calle, cuando nosotros vemos a un drogadicto, cuando nosotros vemos a un homosexual, cuando nosotros vemos a una prostituta, cuando nosotros vemos a esa gente que nosotros decimos, qué visible que es su pecado. Se nota a la luz de todos que es un pecador. Dios nos está diciendo, si no fuera por mi gracia en su vida, ustedes serían peores que ellos. Porque de lo vil, de lo despreciable, de ahí escogió Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta, hermanos, que si no fuese por la gracia de Dios en nuestras vidas, nosotros cuando miraríamos a cada una de esas personas, estaríamos mirándonos a un espejo, hermanos. Seríamos iguales e incluso peores que ellos. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos rescató, hermanos. Entonces Dios nos escoge no por buenos, sino por malos. Ahora, hay algo muy interesante que ver en el proceso de la adopción, de cómo llegamos a ser hijos de Dios, y es que la Trinidad completa interviene en el caso. Cuando nosotros somos adoptados por Dios, cuando pasamos a pertenecer a su familia, vemos cómo la Trinidad completa, las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, actúan en nosotros y para nosotros, para que seamos hechos hijos de Dios. Podemos ver que el Padre, Dios el Padre, es quien escoge a sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 4 y 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa frase, hermanos, esa frase quiere decir porque Dios quiso adoptarnos, porque Dios quiso escogernos, no porque lo mereciéramos, estamos acá, sino porque Dios ha decidido que así sea, hermanos. Eso es un llamado de atención para nosotros, para que no nos la creamos, pero también es algo que a nosotros debe alegrar nuestro corazón, hermanos, de saber que aún antes de crear en este mundo, Dios pensó en nosotros, hermanos. Dios pensó en nosotros aún antes de crear este mundo. Y eso es un consuelo, hermanos, fundamental para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros vemos al mundo, a los que están a la buena del diablo, no a la buena de Dios, en este mundo desesperados, enloquecidos por todo lo que lo pasa. ¿Y dónde está Dios? ¿Y será que Dios se acuerda de mí? Hermanos, nosotros que estamos al abrigo del Altísimo, nosotros moramos bajo la sombra del Omnipotente, hermanos. Nosotros somos guardados por el poder de Dios y estamos en su mente aún antes de que todo fuera creado. Dios no nos conoció a nosotros en esta vida. Dios
pensó en nosotros antes de crear todo lo que existe. Esa es la elección que Dios ha hecho por nosotros. Somos afortunados, hermano. Ahora viene una segunda etapa, porque el padre cuando elige y dice, quiero el más terrible de los que hay acá en la casa de mi enemigo, lo voy a adoptar para que sea hijo mío. Imagínese, Dios viniendo a este mundo, a escoger este mundo que le ha sido, esta casa que le ha sido dada en comodato al enemigo, ¿sí? A su peor enemigo, y Él viene y escoge a los peores hijos de su enemigo para sí. Pero con escoger no hacemos nada, hay que firmar el papel, hay que legalizar la cosa. Y ahí entra Cristo en escena. Dios el Hijo, Cristo ganó las bendiciones a nosotros que nos permiten legalmente ser hijos de Dios. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, hermanos. No en que nosotros hayamos amado a Dios, ¿sí? Lo que vimos, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, nosotros como enemigos de Dios y siendo pecadores, siendo hijos del peor enemigo de Dios, ¿cuál es la paga del pecado, hermanos? La muerte. Entonces, Dios, en vez de adoptarnos, no solamente nosotros éramos los mayores exponentes del pecado, sino que ese pecado no era hecho contra los demás o contra nosotros mismos solamente, sino que ofendíamos al Dios Santo. Es como que Dios vaya a adoptar a la casa de su peor enemigo, al peor hijo de su enemigo, y que encima ese hijo era el que siempre le cascoteaba la casa, podríamos decir, ¿no? Para usar términos sencillos. Hasta eso. Y Dios dice, todos los platos rotos, toda la maldad que hizo ese niño, la va a pagar mi hijo. Mi hijo. Y legalmente Él va a firmar eso, Él se va a hacer cargo de todos los gastos que conlleva esa adopción. Y Cristo se hizo cargo de todos nuestros gastos en la cruz. Y pagó y canceló cada una de las actas que era contraria contra nosotros, hermanos, clavándolas en la cruz del Calvario y perdonando nuestros pecados y permitiéndonos así legalmente ser hijos de Dios. Pero hay una etapa más. Nosotros no podemos simplemente escoger a un niño y legalizar como nuestro hijo, y con eso ya él se va a portar igual que nosotros. Él va a estar educado de la misma forma que nosotros. Eso no es automático. No es que automáticamente ese hijo ya se empieza a portar ahora, deja toda su mentalidad anterior y él ya ahora automáticamente ha sido declarado mi hijo. Pero él necesita ahora entender cómo funciona todo, él necesita comprender muchas verdades, él necesita saber cómo dirigirse. Y él pasa de ser el hijo de un condenado a muerte eterna como el enemigo, a ser príncipe, hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, él tiene que ahora empezar a aprender a cómo debe comportarse un príncipe. Imagínense si alguno de nosotros nos llegara la información de que somos príncipes herederos de algún reino por ahí. Y que me pase a mí, póngale usted. Y yo, hermano, debería desde aprender a comer hasta, ¿no? Un montón de cosas. Debería aprender etiqueta y un montón de cosas para saber cómo debe comportarse un príncipe, cuáles son sus responsabilidades ahora. Y no solamente, soy príncipe, ahora que me traigan todas las cosas. Es por esto que es necesario que en nosotros habite el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien a nosotros ahora nos dirige, nos enseña a la luz de la palabra cómo debemos ser, qué es lo malo que estamos haciendo y qué es lo bueno que debemos hacer. Por eso que Jesús, cuando habla de la obra del Espíritu Santo que habría de venir, dice, les conviene que yo me vaya porque Él
les va a enseñar a ustedes. Y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué hacen? No es que Dios es un Padre que nos adopta a nosotros y nos dice, bueno, ahora sos mi hijo, y ahí está el reglamento, y estudia cómo tenés que ser mi hijo, y bueno, arreglátela, y después tomamos un examen y vemos. No, hermanos, Dios mismo se ocupa de nosotros. Y el Espíritu Santo, cuando nosotros abrimos este precioso libro, habla a nuestras mentes y a nuestros corazones, a nuestra voluntad, y nos dice, esto que estás haciendo no corresponde a un hijo de Dios. Entonces ahora vestidos como escogidos de Dios y hacer esto de esta y de esta forma. Y Dios, mediante su palabra y la obra del Espíritu Santo, no solamente nos muestra lo malo que debemos corregir y cambiar, sino que Dios nos muestra a nosotros cómo sí debemos hacer las cosas, hermano. Ese es el Dios que tenemos, que se ocupa en sus tres personas de nosotros, hermano. Ahora, la adopción no es un simple acto en los papeles, sino que hay una transferencia de ADN espiritual en nuestro ser, el cual nos es dado por Dios y transforma todo nuestro ser y cosmovisión, es decir, cómo nosotros vemos las cosas. Y esto pasa en la regeneración, en Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Juan 1, 12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, presta atención, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, en la adopción, si nosotros llegamos a adoptar a alguien, podemos darle nuestro apellido, podemos darle nuestros bienes, podemos darle todo el amor y el cariño y el afecto y la enseñanza, la educación del mundo. Pero hay algo que no podemos darle y es nuestra propia naturaleza, hermanos. No se puede solucionar el ADN, no se puede transmitir el ADN. Cuando te vas a hacer un examen de ADN, lamentablemente, no va a ser tu hijo de sangre. Pero Dios, que es rico en misericordia, hace las cosas diferentes, nos regenera, transforma nuestro ADN y nos mira a nosotros como si siempre hubiésemos sido sus hijos, hermano. Hay una transferencia de ADN espiritual, somos engendrados. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, que seas regenerado, que tu espíritu sea cambiado. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta de que realmente somos hijos de Dios, que su esencia está en nosotros? Por el fruto del Espíritu Santo, hermanos. Porque Dios, sabemos que Dios hay atributos que son específicamente de Él y hay atributos que Él comunica, que Él transmite, que retransmite a sus hijos. ¿Cuáles son? La misericordia, el amor, hermanos, la paz, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Eso, hermanos. ¿Y cómo se evidencia eso? En el trato que nosotros tenemos con el pecado, hermanos. Un hijo de Dios puede encontrarse, como decía el pastor Spurgeon, puede encontrarse ocasionalmente con el pecado, pero no va a cohabitar con él, no va a vivir con él. Cuando nosotros pecamos, a diferencia de uno que no es hijo de Dios, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo nos sentimos nosotros delante de Dios? Cuando nosotros pecamos, sabemos a quién hemos ofendido y nos duele el hecho de haber ofendido a Dios con lo que hacemos. Y esa es una gran diferencia entre el que es cristiano y el que no lo es. Esa es una de las mayores evidencias que hay sobre nuestra regeneración, ¿sí? Sobre que ahora llevamos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Y qué es lo que nos dice Pedro a nosotros? Sed santos. Apártense del resto como Dios se ha apartado del... Apártense del pecado como Dios es apartado del pecado. Dios es 3 veces santo.
Nosotros somos santificados posicionalmente delante de Dios, somos vistos como hijos, pero vamos aprendiendo, vamos dejando las viejas vestiduras y vamos santificándonos progresivamente también, hermanos, en nuestras vidas. Es como, ¿qué sentido tiene que yo agarre y le ponga la ropa de un príncipe a un mendigo sin haberlo bañado primero? Entonces, ¿qué hace Dios con nosotros? Dice, lávense de toda impureza y vístanse como escogidos de Dios después del lavamiento hecho por Jesús. Dios nos transforma y vamos aprendiendo a vestirnos ahora como hijos de Dios. Y una de las cosas más lindas que podemos ver es que ser hijos de Dios implica compartir ahora por medio de y con Cristo muchas de las bendiciones que el Padre le ha dado a Él. Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual Cristo no se avergüenza de llamarlos hermanos. A veces nos pasa con nuestros hijos mayores y menores, ¿no? Cuando el mayor tenía toda la atención, ¿sí? Nuestros hijos mayores tenían toda la atención, todos los privilegios, era todo para ellos. Y ahora llega un hermano, una hermanita o un hermanito que nace y ahora es hijo también, y bueno, hay que compartir el tiempo con papi y mami, hay que compartir las atenciones, hay que compartir todo. ¿Y qué sucede ahí? No me gusta. No me gusta compartir ahora. Imagínense con alguien adoptado todavía. Pero Cristo no es así, hermanos. Cristo, mire lo que hace en Juan capítulo 17, versículo 23. Lea, hermanos, esta noche el capítulo 17 de Juan. Cómo Jesús ora por nosotros delante del Padre. Es un pasaje hermoso, hermanos. Mire lo que dice en el versículo 23. Jesús le dice al Padre, yo en ellos, es decir, en nosotros, y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también de la misma forma que me amaste a mí. Hermanos, Cristo es nuestro hermano mayor que ahora no solamente comparte la vida eterna, el vivir para siempre con el Padre, reinando. No solamente comparte el reino con nosotros en lo futuro, sino que ahora Él está intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros, diciéndole, Padre, lo que Él te está pidiendo, mi hermano por quien yo di mi vida, dale, escucha su oración, Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro hermano mayor. Él es quien intercede de esta forma como por nosotros, hermanos. No como un hermano carnal, sino como el perfecto. Ese es nuestro Cristo. Y una de las cosas que debemos entender es que cuando nosotros ahora somos hijos de Dios, nuestra relación con Dios cambia, ¿sí? Nosotros dejamos de ver a Dios como un extraño y lo vemos como su Padre, y oramos como Jesús oraba diciendo, hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Ahora deseamos que la voluntad de nuestro Padre sea hecha aquí en la tierra, y por eso empezamos a trabajar. La relación que teníamos con Dios como alguien extraño, o incluso como nuestro enemigo, o como un desconocido, ahora es de la de hijos hacia un Padre, que queremos que su voluntad perfecta y buena sea hecha en esta tierra. Nuestra relación con la familia de Dios cambia. Nosotros, hermanos, ahora, Primera de Juan 4:11, dice el apóstol Juan, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Jesús dijo, resumió
los mandamientos en la regla de oro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién más próximo que aquel prójimo que es tu hermano? Hagamos el bien a todos, mayormente a los hermanos de la fe, hermanos. Eso es lo que la Biblia instruye. Amarnos unos a otros, así como Cristo nos amó. Cuidarnos con un amor entrañable, hermanos, sabiendo de que no solamente vamos a compartir las reuniones de los domingos o de los jueves, sino que vamos a vivir por una eternidad juntos para siempre, hermanos. Y obviamente nuestra relación, hermanos, con el mundo cambia, porque antes el mundo, ¿qué hace? Ama lo suyo. Jesús dijo: a ustedes lo van a aborrecer por mi causa. El siervo no puede ser mayor que su Señor. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. ¿Por qué? Porque aunque ustedes están en el mundo, no son del mundo. Y la relación con el mundo va a ser problemática, hermanos. Porque es difícil honrar a Dios en medio de una generación perversa. Porque el mundo tiene su cielo acá en la tierra. Por lo tanto, trata de vivirlo de acuerdo a todos sus corazones. Pero para nosotros, todo el sufrimiento que podamos tener en esta tierra será el único sufrimiento que tendremos. Porque cuando estemos en la gloria con nuestro Señor, hermanos, seremos realmente felices para siempre. Y fuimos llamados a eso, hermanos, a heredar la vida eterna. Nosotros, hermanos, tendremos, después de estos 70, 80, 60 años, no sé cuánto, tendremos una vida eterna para disfrutar con el Señor para siempre. A eso fuimos llamados, hermanos, a pensar en lo eterno. Cuando nosotros ponemos eso en perspectiva, ¿qué importa lo que tengamos que pasar en esta tierra? Y yo sé que es difícil, hermanos, porque solemos enredarnos en las cosas de este mundo, muy seguido. Pero Dios nos dice: tranquilos, llegará el día en que ni siquiera hará falta la luz del sol, porque Cristo lo iluminará todo. Llegará el día en que Cristo será el todo, realmente en todos, hermanos. Ese día glorioso. Entonces, para terminar, siendo hijos de Dios, esta sociedad, hermanos, está acostumbrada a etiquetar a las personas de acuerdo a lo que posee, o de acuerdo a lo que hizo en el pasado, o de acuerdo a su profesión, a lo que es o a lo que sabe. Pero nosotros, hermanos, tenemos nuestra identidad en Cristo. Y esta identidad no está definida por lo que poseemos, porque vemos que tanto Salomón, como fue el más rico que pisó sobre la tierra, como Juan el Bautista, que fue uno de los más pobres, podríamos decir, fueron hijos de Dios. Tanto Elías, que era pobre, como Eliseo, que era rico, los dos fueron profetas y los dos sirvieron al Señor de la misma forma. Nuestra identidad no está definida por lo que hicimos en el pasado, porque Dios amó y adoptó y llamó a ser hijos de Él, tanto a Timoteo, que fue instruido desde pequeño en las Sagradas Escrituras, como a la mujer samaritana, que había tenido una vida de largo pecado, podríamos decir. Tampoco por nuestras deficiencias o virtudes naturales. Salomón fue alguien muy dado, muy sabio, incluso hasta en la oratoria, en la forma de hablar que tenía. Pero Moisés no podía ni siquiera hablar porque le costaba, era tartamudo y tenía que hablar su hermano por él. Pero ambos fueron usados por Dios. Nuestra identidad no está definida por nuestra profesión o un oficio que tengamos, porque Pedro era pescador y Lucas era médico, y podemos ver todo los oficios que tenían. Ni tampoco, hermanos, nuestra identidad surge, como enseña la psicología moderna, a causa de nuestras circunstancias, porque José sufrió de niño, Daniel sufrió de adolescente y Job sufrió de adulto, circunstancias difíciles en su vida, y todos fueron usados por el mismo Dios y fueron hijos del mismo Dios y fueron apartados, santos para Él.
Nuestra identidad, hermanos, se basa en lo que somos, en que ahora llevamos el apellido y la sangre de nuestro Señor, de nuestro Padre, hermanos. Este Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente. Este Dios que está en todo lugar, que todo lo puede y que todo lo sabe. Este Dios creador, sustento y juez de todo cuanto nosotros podemos percibir con nuestros oídos. Todo lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, todo lo que nosotros podemos oír, todo lo que nosotros podemos oler, todo lo que podemos ver, todo lo que nosotros podemos palpar, todo lo que podemos gustar, todo fue creado y todo se sustenta en las manos del Dios que es nuestro Padre, hermanos. Ese es nuestro Dios. Así que no sucumbas ante la tentación de creerte menos, de creer que sos insignificante. Y no es un mensaje para levantarte la autoestima, pero para que sepas que en Cristo, hermanos, en Cristo, aunque sea Cristo lo único que poseamos en esta tierra, lo tenemos todo, hermanos, todo. Fuimos llamados a una vida eterna. No te sientas menos porque has sido escogido por este Dios, has sido lavado y comprado por Cristo y hoy estás siendo instruido por el Espíritu Santo para vivir eternamente con Él, en pleno gozo, en pleno disfrute de su presencia para siempre. Así que cuando vengas a congregarte con tus hermanos y sientas ese gozo, eso es un pedacito de cielo, un pedacito de eternidad que el Señor te permite gustar hoy. Eso es lo que vivimos esta noche, hermanos. Que Dios lo bendiga, que le sea de aliento esta palabra como lo fue para mí, y que realmente, hermanos, el Señor pueda animarlos de saber que somos hijos del Señor, que no somos cualquier cosa, que hemos sido, pero que no lo somos, porque en Cristo las cosas son todas hechas nuevas. Vamos a orar. Padre, Señor, con cuánto amor nos has amado. Cuando pensamos, Señor, en tu amor, Señor, en tu misericordia, en tu gracia, Señor, ¿qué podemos darte, Señor? Simplemente agradecerte, Señor, adorarte, Señor, y realmente alabar tu nombre para siempre. Como decía nuestro hermano, Señor, al principio de esta reunión, Señor, te alabamos, y que toda la tierra te alabe, Señor, es nuestro deseo. Que un día, Señor, sabemos que toda rodilla se doblará delante de ti y confesará que tú eres Dios, Señor. Que cuando vengas sabremos, Señor, que viene nuestro Padre a buscarnos. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestro, Señor, porque somos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.